Continuamos en Mega Noticias a debate. Estamos platicando sobre los partidos políticos en nuestro país, especialmente los partidos históricos, de la hegemonía del PRI al Movimiento de Regeneración Nacional, a Morena. Estamos en riesgo en México de regresar a otra dictadura perfecta. Veamos. México es la dictadura perfecta. Así definió el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa al sistema político mexicano en la época del presidencialismo pirista. El sistema presidencialista se caracterizaba por tener aparatos burocráticos y corporativos fuertes que centralizaban el poder político. Durante 70 años, de 1930 al 2000, el PRI fue el partido gobernante. Su liderazgo fue disminuyendo a consecuencia de episodios como las matanzas estudiantiles de Tlatelolco 68 y el Jueves de Corpus. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos, no centenares. La reputación del PRI también sufrió consecuencias en los gobiernos de Echeverría, López Portillo, de la Madrid y Salinas. Se generaron devaluaciones, desempleo, crecimiento de pobreza, acusaciones de fraude electoral, corrupción, violencia, falta de acceso a la justicia y asesinatos políticos como Colosio y Ruiz Massieu. Hasta la fecha, 7 exgobernadores del PRI han pisado la cárcel por delitos de corrupción: Mario Villanueva, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Sandoval, César Duarte, Roberto Borge y Andrés Granier. Pero, ¿qué significa ser un partido de Estado? Pero casi 70 años, una de las características de ese partido es la concentración del poder en el presidente. Los diputados y senadores en realidad no responden a sus representados, sino el presidente en turno. No solo hubo errores en 70 años de hegemonía, también logros: la expropiación petrolera, Pemex, CFE, nacionalización de ferrocarriles, la autonomía de la Universidad Nacional o UNAM, creación del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, derecho al voto de las mujeres, IMBA, CONACYT, FONACOT, Profeco, IFE, ahora INE, el Banco de México, IMSS, ISSSTE, sistema de transporte colectivo Metro, etc. ¿Qué es lo que se está pretendiendo ahora? Que regresemos al modelo hegemónico de partido de Estado, en donde el Estado lo dirige, lo gobierna y lo decide todo. De la hegemonía del PRI al dominio de Movimiento de Regeneración Nacional. Así cambió el mapa electoral en México en 2024, donde Morena quedó con la presidencia, también con la mayoría en el Congreso, y aumentó su control de gubernaturas con 23 de los 32 estados para posicionarse como la primera fuerza política. Sería regresar en términos de ley electoral, no a 10 años atrás o 15, sería regresar 60 años atrás, antes de Díaz Ordaz. ¿Estamos en camino de una nueva dictadura perfecta? Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompañan Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la Fundación Colosio en Sonora; Eduardo Manzanares, analista, periodista, colega de Mega Noticias. Gracias, Bulmaro, gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta tarde con la audiencia de Mega Noticias. Bulmaro, ¿irá a ser vigente el fraseo de Vargas Llosa de la dictadura perfecta con lo que estamos viviendo con Morena? ¿Qué es lo que piensa usted, Bulmaro? No, yo me encontré con Mario Vargas Llosa por allá en el 2008 en San Luis Potosí. Y le dije: oiga, don Mario, usted dijo que México se encaminaba hacia la democracia, hacia la dictadura perfecta. ¿No será que estamos en la democracia imperfecta? Le dije. Pues nomás se rió, ya él iba de camino a alguna parte, pero se quedó con la idea directamente. Creo que también es equivocado, Juan Carlos, andar comparando a Morena con el PRI o con el modelo priista. Sí es cierto que tuvimos un partido que gobernó 70 años, pero también es cierto que ese partido ha sido el único que ha construido tramos importantes de la historia de México, incluida la apertura para que hubieran nuevos partidos. Tú te preguntabas hace rato, ¿de dónde salió Dante Delgado y Movimiento Ciudadano del PRI? ¿De dónde salió el Bester Gordillo del PANAL del PRI? ¿De dónde salió Cuauhtémoc y el PRD del PRI? Casi todos han salido del PRI en ese sentido. Creo yo que en la medida en que se vayan asfixiando las libertades y regresemos a etapas de antes, que no había libertades, que no había de respeto al voto, ahí sí podremos pensar que el sistema, más que una dictadura, sería un gobierno duro, cerrado y concentrador del poder, que es lo que estamos observando ahorita con Morena en el poder, con las gubernaturas, con el Congreso, y a querer asfixiar todo intento de libertad y de elección libre
como lo estamos viendo en la delegación Cuauhtémoc, como lo vimos en Hermosillo, como lo vimos en Zacatecas, y creo yo que ese es el gran riesgo, que se pierden las formas, no se respete el derecho y caigamos en una concentración del poder negativa para México. Sí, y con una oposición reducida, Eduardo Manzanares, con una oposición pulverizada y con una oposición pues que colabora con Morena, es decir, Yunes viene del PAN y Barreda viene de MC. Sí, Juan Carlos, te saludo, Gumaro, buenas tardes. Y sí, una oposición, mira, yo no me atrevería a, si están moralmente derrotados como tal, lo acabas de decir hace rato tú, Juan Carlos, se lo preguntabas a Marco Baños, el que pues se mantuvo firme fue el PRI. Y esto fue lo que hizo al PRI durante 70 años exactamente, ¿no? La verticalidad del PRI, no sé si la vaya a llegar a tener Morena, esa misma verticalidad, pero la oposición de que está perdida, está extraviada, no sabe qué hacer ni cómo hacerle, lo está. Y más el Partido Acción Nacional. Si te fijas, Juan Carlos, el PRI siempre mantuvo sus secretos al interior del PRI, y de una forma o de otra, les gustara o no les gustara a los priistas, se seguía la línea y se seguía la orden. Lo que decía el presidente a final de cuentas, porque así era, el presidente era el priista número 1 del país, independientemente de quién ocupara la presidencia del partido, eso es lo que se hacía y los trapos sucios se lavaban en casa, cosa que no ha hecho el Partido Acción Nacional nunca. Le gusta ventilar sus problemas y ayer lo vivimos en un episodio deplorable para el Senado de la República y para México. Ese pleito entre Miguel Ángel Yunes Linares, expriista, y Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, ambos senadores. Un momento verdaderamente lamentable para la historia del país, pero sí, o sea, y de hecho, de una u otra manera, todos los políticos de antaño tienen en su ADN el PRI, por lo mismo, por la hegemonía partidista durante tantos y tantos años. Aquí la cosa es que ningún partido ha querido evolucionar a las condiciones actuales del país en el que estamos viviendo y bajo las condiciones en las que la sociedad está exigiendo una política en México. Sí, ¿qué va a pasar con la oposición en este país, Bulmaro? Porque pues habrá personas, habrá mexicanos que no están de acuerdo con Morena, pero que tampoco están de acuerdo, y más con lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, con la oposición que existe, con las ofertas que existen en este momento de oposición en el país. ¿Qué va a pasar con esos mexicanos que no se sienten representados? Son el 47% de los votantes, recordemos que Morena y sus aliados sacan el 53%. Lo que hemos visto en los días pasados, por ejemplo, en el caso del PRI, la crisis se agudiza porque perdió el referente de decisión política que tuvo por muchos años, que fue el presidente de la República, que es el que te determinaba quiénes eran dirigentes, quiénes eran candidatos, que eso sí, Morena lo ha copiado, porque Morena no se mueve una hoja si no lo manda el presidente de la República en cuanto a candidaturas, quién va a ser, quién no va a ser y demás. Creo yo que el PAN, como lo vimos ayer, porque todo el mundo presumía que los senadores iban a votar en contra y demás, y de repente le sale el verano que se pierde y se pelean en tribuna, ese espectáculo no lo dio el Movimiento Ciudadano. También no hay que cargarle todo a Yunes. Hay un senador Barreda de Campeche que se perdió y no vino la sesión, y que si lo capturaron o no a su papá y demás. Por eso la pizarra dice 86-41, cuando debería haber sido 86-42. Tienen ante sí el 2027, para lo cual faltan ya 3 años. Tienen que reorganizarse, tienen que replantearse todo en función de nuevas propuestas, por una razón fundamental, Juan Carlos. Ya no va a tener Morena quien echarle la culpa del pasado más que a su propio pasado. Antes fueron que los años perdidos, que los neoliberales y demás. Ahora Claudia Sheinbaum, a partir de octubre, cuando reconozca que hubo pifias en salud, en inseguridad pública, en educación, va a tener que reconocer lo que le están heredando directamente para que ejerza el poder al 1 de octubre, y no va a tener más que reconocer que son errores garrafales que le dejó su antecesor. Y ahí tienen los partidos políticos como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, que son los únicos de oposición real, para reorganizarse de cara al reto del 27, que viene la renovación otra vez de la Cámara de Diputados Federal y de varias gubernaturas.
Sí, particularmente hablando del PRI, Eduardo Manzanares, ayer justamente el Instituto Nacional Electoral proyectó un documento que se va a someter al Consejo General del INE en donde se invalida la dirigencia o las modificaciones a los estatutos del PRI que le permitieron a Alejandro Moreno reelegirse. Eso está por verse todavía porque lo tiene que votar el Consejo General del INE y luego ir al Tribunal Electoral. Pero esta circunstancia en la que Alito Moreno y cambia los estatutos del PRI y provoca también inconformidad de exdirigentes del PRI e inclusive se da el lujo, son poquitos, y se da el lujo de no admitir en su bancada a uno de los senadores, pues ¿de qué se trata? ¿Es estarse tirando un balazo en el pie? Pues mira, ningún político se da un balazo en el pie a menos de que se le escape el tiro. Y vienen siendo quizá unas pequeñas o muchas patadas de ahogado del propio Alejandro Moreno. ¿Qué vaya a hacer la autoridad electoral? La verdad no lo sé. Y tampoco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque nos han demostrado que no se puede saber cuál va a ser la conclusión de esto. Lo que sí sé es que Alejandro Moreno está sepultando al PRI. Todo por mantener su curul y también por mantener sus prebendas políticas y por tratar de cooptar a un partido político que sí está en vías de extinción desde mi punto de vista, tal y como lo hemos platicado ya aquí en Mega Noticias y el tema de hoy. Insisto, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero si uno recuerda esas fotografías de los senadores y los diputados priistas ocupando, un espacio tremendo, pues hoy caben en una mesa relativamente pequeña, y eso es culpa de las malas decisiones que ha tomado el PRI a lo largo de su historia y también después de estos 2000 años, del año 2000. Yo no puedo ocultar que el PRI tuvo en sus 70 años puntos muy positivos que hoy disfrutamos, instituciones de salud, de educación, de vivienda, pero el problema es que se enquistaron en el poder y el poder termina enfermando. El propio José López Portillo al final de su sexenio dijo, el poder enferma, y esto les pasa a todos los políticos, como la canción de Amor a la Mexicana de Thalía, pero esto es Políticos a la Mexicana, Juan Carlos. Es una forma de enquistarse y de ver por sus propios intereses sin importarles realmente lo que le conviene a la sociedad. Sí, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos con Eduardo Manzanares, con Bulmaro Pacheco, ahorita con Marco Baños. Bulmaro comentaba de que varias veces le han cantado las golondrinas al PRI. Es la definitiva, la de hoy. Ahorita en 2 minutos me contesta Bulmaro, por favor. En Mega Noticias Debate continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Sí, Bulmaro Pacheco, ¿ahora sí hay que tocarle las golondrinas al PRI? Que salió Cárdenas, dijeron ahora sí se acabó el PRI. No se acabó, ganó la elección de 94, pero con el crimen de Colosio otra vez le volvieron a tocar las golondrinas. En el 2000 que ganó Fox dijeron ya le llegó la hora, incluso Gabriel Said lo señaló por algún lado. En el 2006 que Madrazo manda al PRI al tercer lugar, ya le decretan otra vez el acta de defunción, pero el PRI vuelve a ganar en 2012, pierde en 2018 y pierde en 2024. Lo que deben hacer las dirigencias priistas, y seguramente mañana habrá alguna decisión, mañana 12 en el INE, para decir si fue legal o no la asamblea de pasada de julio, y si se queda o no Alito en la presidencia, es que el PRI desde 1988, que sacó el 50.7% de la votación, ha caído al 11.4%. Esa es la primera tarea que se tiene entre los priistas, de revisar qué ha fallado, por qué se fue hasta el fondo y por qué, a pesar de todo, bueno, pues está arriba el PRI de Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, del Partido Verde, que esos partidos pues ya no los consideramos con seriedad porque dependen más del aire político que les pasa a Morena en sus alianzas recientemente. Creo yo que sí puede bajar un poco más porque vienen las elecciones intermedias del 2027, donde no habrá elección presidencial ni de senadores y solo de diputados federales y de algunas gubernaturas, y por eso el PRI debe de reorganizarse, ser autocrítico, hacer los cambios que tenga que hacer con la dirigencia que le toque para poder competir con atractivos ante lo que está sucediendo y lo que hemos visto en la crisis de Morena, pero también en la gran crisis que va a enfrentar el PAN. Y qué decir de MC, el PRD pues ya le comunicaron que desaparece, pero sí creo que el PRI todavía tiene bastantes años para seguir actuando políticamente en México. Sí, pasaría esta reflexión que menciona Bulmaro, ¿pasaría por un cambio de nombre? No creo, porque, mira, si se invalida la Asamblea Nacional, que no lo planteó la Asamblea que se hizo en julio, se tiene que convocar asamblea otra vez para inicios del 2025 y ahí es donde se va a someter a debate. Yo no creo que el nombre y los colores sean el problema. Creo que la crisis es más de fondo, es estructural y como señalaba hace unos momentos el consejero que entrevistaste, evitar esas crisis como la del PAN de poner al hijo de proletaria, al papá de suplente, como si no hubiera más en los partidos, como si no hubiera movilidad política. Bueno, esa es una crisis que se debe revisar porque también son errores que se han cometido en el PRI y que la postulación de candidatos, la selección de dirigentes y la organización de estructura que se olvide ya de los gobernadores y del presidente de la República para que el PRI con las prerrogativas que le da el organismo electoral y las cuotas que pagan sus miembros pueda sostenerse y ser un partido auténticamente autónomo y de cara a la sociedad. Yo no creo en los conspiranoicos que dicen que va a desaparecer, que ya se murió, ya hace mucho que le están cantando las golondrinas, pero sí creo que va a dar una buena batalla en el 2027. Sí, Eduardo, ¿hay que tocarle las golondrinas ya? No, desde luego, mira, en la política como en la vida misma, lo único que te detiene pues es la muerte, a final de cuentas, la muerte física. No creo que se le puedan o se le deban tocar las golondrinas. Tampoco considero que el cambio de nombre les vaya a ayudar, porque ahora lo que les está haciendo daño son quienes dirigen al partido político, no las siglas. Sí, las siglas están muy mal posicionadas gracias al PRIAN, que por años se ha estado metiendo en la mente de las personas. Pero a final de cuentas, si le cambias o no le cambias las siglas al partido y los colores, pero dejas a las mismas personas que han llevado en gran parte a la debacle política que estamos viviendo hoy en día, yo no puedo dejar de recordar que gracias a la administración de Peña Nieto, hoy Andrés Manuel López Obrador está en el poder. La administración de Peña Nieto ha sido la más corrupta de la historia moderna de nuestro país. Falta analizar ahora que termine la administración de López Obrador, desde luego. Pero pues todo era manos llenas, a final de cuentas, Juan Carlos. Entonces, todas estas personas están enquistadas y están dirigidas por alguien que no es bien vista en la sociedad. Y no es tanto la persona por el PRI, y déjame te digo por qué. Porque ¿cuántas gubernaturas
o cuántos candidatos a las gubernaturas en esta pasada elección eran priistas. Mismos de Morena decían, vamos por expriistas porque esa es garantía de triunfo. Es decir, esa idea que se tiene de que cuando se pasan de cualquier partido político a Morena, pues ya el manto sagrado los cubre y les borra todo el pasado maquiavélico que tuvieron. Bueno, pues ahí, esa es parte del por qué yo digo que el PRI como tal, nombre, siglas, no hace tanto daño como las personas que están ahora al frente del partido político. Sí, bueno, hay algo que tiene el PRI, Bulmaro, que no sé si lo conserve en este momento, que prepara a sus cuadros intelectualmente hablando y los prepara y los capacita. Y bueno, debatir o entrevistar a un priista es muy distinto a entrevistar a un panista o a un morenista. A uno como periodista es un reto entrevistar a un priista porque intelectualmente están más preparados por esa formación que el mismo PRI les ha dado. Esto puede ayudarles a que sobrevivan porque no lo hace el PAN, no lo hace Morena, no lo hace MC. Mira, cuando surge el PRD, que vino de nuestras filas y de una parte de la izquierda, creyeron que ya el paraíso había aterrizado en sus filas y dijeron, es un partido que va a durar más que el PRI. Y duró 35 años nada más. Cuando aparecen los partiditos estos de redes sociales progresistas, Fuerza México, que venían a hablar a nombre de la modernidad, dijeron, ahora sí somos modernos, no como el PRI y el PAN y demás, y en la primera elección desaparecieron en el 2021. Creo yo que el PRI ha tenido un factor muy importante, como lo decía Porfirio Muñoz Ledo, que ha construido tramos importantes de la historia de México, pero el PRI promovió la movilidad política en México, donde no necesitabas tener dinero para ocupar un cargo público, donde no tenías que ser hijo de rico para ser privilegiado en algunas candidaturas, cosa que el PAN fue aprendiendo con el tiempo y que Movimiento Ciudadano está aplicando ahorita. Pero no como Morena, mira, ve quiénes andan en Morena, anda el hijo de Murat, anda el Ávila, andan muchas gentes que apenas hace 2, 3 años estaban en el PRI, y Morena, obviamente, desde el punto de vista pragmático, como tú dices, capta cuadros del PRI porque están entrenados, están formados y claro, les ofrece un acta de purificación. Ya en Morena son santos, no cometieron pecados, no son corruptos y demás. Y eso es lo que va a llevar a una crisis muy temprana Morena para aquellos ilusos que dicen que Morena va por 60 o 70 años, porque va a ser un partido con muchas contradicciones, de hecho lo es, y vamos a ver qué tal el reto de quitarse de encima a López Obrador o a la presidenta Sheinbaum, a ver si es cierto que pueden conducirse por sí mismos. El PRI es el reto que tiene en el corto plazo y por eso digo que va a sobrevivir más allá del 27. Sustituir la figura presidencial, el paternalismo del presidente y de los gobernadores, buscar recursos por sí mismos y seguir promoviendo la formación de cuadros jóvenes, que ahorita es una demanda, cuando menos en el caso de Sonora, en la mayoría de los municipios, porque extraña a los gobiernos del PRI, porque no eran tan cerrados, tan corruptos y tan excluyentes como los que están llegando ahorita por Morena. Muy bien, pues les agradezco mucho, Eduardo Manzanares, Bulmaro Pacheco.